¿Cargaron el proyecto en su equipo ya, muchachines? Sí. Ya, ahí teníamos los dos proyectos. Y vamos a poner Luca, tener la mano por si acaso. Ya. ¿Hay audio, muchachos? ¿Se escucha? ¿Pueden subir un poquito para ver si se está grabando el audio también? Hola, 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 hola. Hola. ¿Escucha? Hola. Hola, hola. Ya, porque ustedes también. ¿Escucha? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, muteen los micrófonos. Vamos a ver cómo quedó esto aquí. Entonces, tenemos dos proyectos. Uno con el modelo, que tiene dos packages, el DTO y el DAO. Y el otro proyecto, que tiene la parte gráfica, el Principal Frame, que es el escenario, y habíamos creado el ingresar, teníamos la ventana vacía, pero parece demostrar. Entonces vamos a ejecutar el proyecto para ver qué está haciendo hasta ahora. Ingresar. Esto hay que agregarle las validaciones y todo eso. Parece que habíamos agregado unas variaciones de número nomás. Pero que existe el texto, que no esté vacío, eso también hay que validarlo. Ah, y aquí, en autos yo creo que lo vamos a cambiar porque cuando ingresa un cliente no debería tener auto. Y tenemos que crear el mostrar, ya. Entonces vamos a partir haciendo un par de modificaciones. Primero, en el formulario de ingresar, ya no va a tener autos, sino que dijimos que le íbamos a poner mejor, voy a correr esto para acá. Que en vez de poner autos ahí, vamos a poner tipo de cliente. Entonces un cliente puede ser normal, premium, gold, de esa manera, porque en realidad ingresar autos, estoy ingresando al cliente, no debería tener autos cuando lo ingreso. Y por lo tanto, si modifiqué eso, tengo que ir a la clase que representa la tabla en la cual después se van a guardar, por lo tanto, tengo que agregar aquí el atributo tipo. ¿Ya? Y si le agregué el atributo tipo, tengo que ir aquí donde están los getters y los setters, y aquí al final voy a hacer un clic derecho, insertar, getter y setter, y me sale solo el de tipo, porque los demás ya tienen. ¿Ya? Ese cambio nomás estoy haciendo ahí por ahora. ¿Sí? Ya, entonces, cuando la ventana carga,
cuando la ventana carga vacío, perdón, en el model no puedo hacer ejecutar, porque tiene que ser aquí en el gráfico. Cuando la ventana carga, esto, la idea no es que diga ítem 1, 2, 3, 4, sino que vamos a cargar una lista que diga cliente normal, cliente premium, cliente gold, y ahí usted elige qué categoría de cliente es, ¿ya? Entonces, eso va en la ventanita del ingresar cliente. Ya. Entonces, para modificar eso, vamos a seleccionar el frame, que en este caso es el internal frame, es decir, por aquí por la orilla donde está el título, por ahí haga un clic. Y voy a hacer zoom acá, para que se entienda mejor. Entonces selecciona por acá por el título para que se seleccione todo el J internal frame. Y aquí donde dice Events, usted busca el que dice Opener, ese. Internal Frame Opener. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser, perdón, el evento que se activa cuando se abre el frame, cuando carga la ventana? Entonces usted selecciona ahí, esa opción que está ahí, From Internal Frame Opener, ¿ya? Y lo tira al método que ejecuta eso. ¿Cómo está? Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un arreglo para que cargue dentro del combo box. Entonces va a ser un arreglo del tipo string, que se va a llamar tipos, y va a ser igual a un nuevo string. Y aquí como un método vamos a agregar los tipos. Entonces va a decir normal, premium, premium. ¿Es premium o premium? Pero ya no lo mismo. Y gold. Ya, mira, espérate, voy a terminar esta línea, o sea, ese punto y coma para que no me moleste ahí. Ya, y estábamos en diseño, ¿cierto? Ya, y selecciono acá la barra en cualquier parte y luego busco, estoy normalmente en propiedades, busco el que dice event. Y en vez de hacer clic en event, o sea, perdón, en event busco el que diga opened, internal frame opened. Y ese me va a llevar al método que se ejecuta cuando se abre el formulario. Y ahí le agrega eso. ¿Qué le pasó? ¿Desanimada de nuevo? ¿Ah? ¿Por qué? ¿De qué clase vienen? ¿Cuál? ¿Sí? Para apelar al profe no se puede por ti. Entiendo. Ya, entonces, como ya tenemos creado el arreglo, porque ese arreglo está en la parte lógica, ahora yo lo tengo que cargar dentro del formulario. Para cargarlo en el formulario digo this, para llamar a los objetos de este mismo... mira, espérate, dice CB Autos. Vamos a aprovechar de cambiar el nombre porque para que sea coherente. En la parte de diseño, ese combo box decía aquí en code CB Autos. Cámbiale el nombre a la variable y le pone tipos mejor. ¿Ya? Entonces dice this punto cb tipos y lo que necesitamos cargar ahí es la lista de elementos, pero podrían esos elementos tener valores ya, entonces le vamos a decir remove
all item. Ahí está. Y con eso nos vamos a asegurar de que si había uno seleccionado, cuando cargue la lista, la va a limpiar y después la va a agregar. ¿Ya? Pero ahora tenemos que recorrer el arreglo que contiene todos los ítems. Por lo tanto, ¿se acuerdan del ciclo for para recorrer arreglo? Emerson. ¿Cuánto? Uy, ¿quién fue Martín? Ah, ya. Está comiendo ya. Entonces decíamos un for. Teníamos que tener una variable de control para recorrerlo. Esto va a recorrer strings, por lo tanto, va a ser un objeto y va a ser t, por ejemplo. Y va a recorrer tipos. ¿Se acordaban de eso? ¿Se acordaban de eso o no? Sí. Ya, por lo tanto, ¿qué tendría que hacer ahí para cargar dentro del combo box que se llama tipos? This punto llamo al elemento, claro, punto add. ¿Cómo se llama el this ahí? Pero no es add, no es add. Es add item. Y ahí le digo que agregue un ítem que es precisamente el que está recorriendo en el ciclo for. Ya, de esa manera, cuando se ejecute, le digo ingresar, ahora carga el arreglo que yo había generado en la parte gráfica, o sea, lógica. ¿Se entendió eso? Sí. Ya, entonces ahora tenemos que verificar si muestra, o sea, si está guardando, por lo tanto tendremos que generar el mostrar. El mostrar que habíamos hecho tenía eso, una tablita. La voy a borrar para partir de nuevo por si se olvidaron. Recuerden que aquí yo hacía un clic derecho, new, J internal frame, si no está acá, decía otro, y ahí en GForm está J internal frame form. Le daba siguiente, le daba un nombre y le di justo ese nombre. Entonces quedó ese formulario ahí. ¿Qué tengo que hacer después? Tomar un elemento del tipo tabla que está acá. Y lo dejo aquí dentro del formulario. Ya, si usted quiere le pone un título ahí, pero recuerden que la ventanita en propiedades le íbamos a poner el ticket enclosable, iniciable, maximizable y resizable, y además un título. Aquí le vamos a poner mostrar clientes. Ya. Vamos a pescar un label. Parece que el ingreso de cliente tenía un label bonito. A ver. Ese de ahí lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar acá. Ya. Ahora hay que programar que se muestren los elementos tal como aparecen en la lista. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué se le ocurre a don Emerson? Déjame ver si el código del ingresar está completo. ¿Cómo? ¿Por qué qué? Ah, porque estáis sentados más cerca, por primero que veo. Entonces, aquí, mira, en el guardar, nosotros estábamos haciendo lo siguiente. Rescatábamos todos los valores, pero aquí nos falta rescatar
es el del combo box. Ya, entonces aquí le vamos a decir, el del combo box es un string también. ¿Ah? ¿Qué pasa que están tan participativos? El string tipo va a ser igual a qué cosa? A lo que está en esta ventana, específicamente en el combo box, que se llama tipos, y vamos a rescatar de ahí el get selected item, es decir, el ítem que está seleccionado en ese minuto. Pero necesitamos traerlo como string. Por eso ya rescatamos en una variable local el tipo. Entonces después aquí abajo, cuando estamos creando el cliente, le decimos cli, que es el objeto que creamos, punto, Emerson, set tipo, muy bien, lo que está en tipo. Por eso, antes de guardar el objeto, o sea, creamos el objeto y antes de guardarlo con el agregar, le estábamos pasando el tipo. Ahora, la idea es que sepamos con exactitud si se guardó o no. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner aquí, justo antes de todo, un try catch. Y en ese try catch vamos a tomar todo este código, guardar, lo vamos a pegar ahí. Ya, y si se guardó le vamos a mandar un mensajito. ¿Recuerdan de los mensajitos? J, option, paint, después, show message. Eso no lo vi. Si lo hicimos aquí en las líneas anteriores, pues mira, cuando hicimos la validación, solo se permite el número. Ah. Y aquí le digo que no quiero ningún tipo de ventana en especial, que el mensaje va a ser cliente ingresado correctamente. Ahora, si eso no sucedió, J option paint punto show message null y aquí le decíamos error al ingresar cliente. Y de esa manera íbamos a ver si resultó o no resultó. Si ejecutamos, precio 24.603 raya 3, grupo 1200, Alex, Díaz, premio. Ingresamos cliente, dice cliente ingresado correctamente. Entonces ahora tenemos que ver el mostrar y que cargue y todo eso. Entonces, ahí está corroborado que el ingresar está, entre comillas, funcionando. En el mostrar cliente solo tenemos la tabla. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? No, si todavía no veía. Eso para, yo creo que para mañana. Hoy día creamos la base de datos, mañana hacemos el CRUD. Ya, pues. ¿Por qué? ¿Qué se llamar a la lista? ¿Importar la lista? Tenemos que llamar a cliente dado y él nos facilita el método ingresar, pues. Pero piensen un poquito. Ya, pues. A la tabla primero le tenemos que dar un nombre, ya que están tan participativos. Le vamos a decir, esto es cliente, la tabla mostrar, entonces se va a llamar TBL
mostrar. Ya le dimos nombre a la tabla. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es agregar código en ella, en el OpenNet. Entonces igual le damos un clic a la ventanita o formulario. Luego de eso en Event buscamos el OpenNet. ¿Para qué lo que era el opening? El OpenNet, lo que va a suceder cuando la ventana cargue. OpenNet, abriendo. Entonces, aquí debería ir ese código. Y lo que deberíamos agregar ahí es agregar una lista. ¿De qué? ¿De cliente? ¿O no? Sí. ¿Cómo se va a llamar? Clientes. Clientes. Importamos. ¿Ya? Y esa lista de clientes va a ser igual a qué cosa? Una lista de A una nueva. Le vamos a dar espacio para que se vea más ordenado y le vamos a dar un poquito de zoom. Ahí sí. A una nueva lista de clientes. ¿Pero qué me trae el método mostrar? Porque yo no quiero una lista vacía. el mostrar. Lo trae de la lista del lado. Del dado. Por lo tanto, ¿de cliente o de cliente dado? Cliente dado. Ya. Le digo cliente dado. Abro paréntesis para... esto de abrir paréntesis al tiro es como decir new cliente dado igual, o sea, es para ahorrarse el constructor y después llamar al método. Entonces yo puedo decir cliente dado, punto, y por supuesto tengo que importarlo. Ya, me está pidiendo importar otra cosa más. El Java útil, list. Y ahora sí, cuando digo punto, me trae la lista. Entonces, eso que hice ahí, tras cliente, sería lo mismo que decir cliente DAO, CL, por ejemplo, igual, new, Cliente dado. cliente DAO, el constructor, y después a ese objeto llamar el método, mira, cliente DAO, Sí, el punto. Mostrar. ya, esas dos líneas, pongan atención aquí, esas dos líneas se reemplazan si yo hago eso. ¿Se entiende? Estoy llamando al constructor, pero su método al mismo tiempo. Entonces eso no es necesario ponerlo. Lo que pasa es que el cliente DAO lo llamo no para crear un objeto, sino que lo llamo solamente para que me facilite sus métodos. Es como cuando llamo a la clase integer para que me facilite el parseInt. No voy a crear un integer para después a ese integer traer su parseInt. Entonces, es una forma abreviada nomás. Ya, con eso ya tengo la lista. ¿Qué más tengo que hacer? Mostrar. ¿Mm? Mostrar. Las tablas cargan con un modelo. Yo necesito hacer una especie de plantilla para mostrar. Entonces yo aquí tengo que crear un modelo. Y eso se llama default table model. Y le voy a poner un nombre. Model o modelo. Y eso va a ser igual a una nueva default table model. ¿Para qué sirve eso? Para hacer un modelo de la tabla. Sí. No, lo que pasa es que la tabla está ahí, pero la tabla tiene que tener campos de cabezado y tiene que tener, yo tengo que saber cuántas columnas son, cuántas filas, o sea, más que columnas y filas tengo que armar su estructura, porque no todas las tablas son iguales. Entonces el table model es para setear la estructura. Aquí le voy a decir que importe del Java Swing el table model, ya default table model. Desde aquí parece que lo escribí mal. Default
Me faltó una T ahí, ¿viste? Ahí sí, Default Table Model. Después que creo el Default Table Model, al modelo, o al, claro, el modelo, así le puse, le tengo que empezar a agregar las columnas. Entonces le digo Add Column, y aquí le tengo que poner el nombre que quiero yo que aparezca arriba del encabezado. Entonces, una sería el run. Otra sería el nombre. Otra sería el apellido. Si ustedes después lo pueden modificar y concatenar y que sea nombre completo, cosa ustedes. Pero para el ejercicio prefiero hacerlo uno a uno. Después tengo el cupo, si no me equivoco. Saldo. Y el tipo parece, ¿no? Tipo de cliente. Ya con eso ya le armé la estructura, el encabezado de las columnas. Ahora tengo que hacer un ciclo for para recorrer la lista de clientes y empezar campo por campo para meterlos dentro de la columna. Entonces, hacen un ciclo. ¿Cómo? ¿Se hace lo mismo cuando se tiene que crear la base de datos? Mira, cuando tengamos la base de datos, en el DAO, vamos a reemplazar eso por, bueno, primero, eso se reemplaza por un atributo que sería la conexión a la base de datos. ¿Ya? Y aquí haces un insertar, o sea, vas a modificar esto en el DAO. Lo que estamos haciendo ahora en la parte gráfica no cambia nada. Absolutamente nada. Y entonces ahora necesito recorrer la lista de clientes. Por lo tanto, tengo que hacer un ciclo for, como el de recién. ¿Cómo fue? For cliente. C puede ser. O cliente, ahí como usted quiera. Y ahora el arreglo que está recorriendo. Cliente. Ya mientras lo recorre, ¿qué hace? Tiene que ir ingresando los datos de la lista. Ya, cada vuelta que se dé en el ciclo for debería ser una fila de la tabla, ¿cierto? Sí. Entonces voy a primero a crear un objeto que represente la fila. ¿Cuál es la clase padre de todas las clases? Es el método. ¿Cuál? La automotor. No, pero estamos hablando en la programación orientada a objetos. Ahí están soplando. Pero que habla más fuerte. Es que es venezolana, uno tiene pulmones de la chilena, hablan fuerte, las venezolanas no. Ya, pues la chilena que digan object. La clase objeto, po. Mira, un objeto de la clase object es una masa que tiene todo lo básico para tomar cualquier forma. Entonces yo digo object, y ese objeto es una fila. Por lo tanto, si es una fila, tiene varios campos. Entonces también va a ser un arreglo. Y se va a llamar fila. Y va a ser igual a un nuevo ¿qué? Object. Puta, vienen durmiendo hoy día, po. Object. Y aquí, entre paréntesis, debo indicar la cantidad de elementos que tiene. No es el último, es el total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Porque no es el último, es el total. Si son 6, y primero es 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo los nombro por su índice, el último es 5.
Pero si yo quiero saber cuántos son en total, es la cantidad, es el len. En este caso 6. ¿Se entiende? Porque yo no quiero que llegue a la sexta posición. Yo quiero que me diga cuántos son. Entonces ahora yo los empiezo a setear. Pues digo, fila, ¿qué? Sub, ¿cuánto? Ya, por ejemplo, fila sub 0 va a ser igual a qué cosa. Ya, pero ¿de qué objeto? De la clase del objeto. La clase es cliente, pues, pero el objeto C. Entonces ahora le digo, en la fila 0 o en la posición 0 del arreglo fila, va a estar ¿qué cosa? El run. ¿Cómo traigo el atributo de un objeto? Con un get. Entonces digo get run. ¿Se entiende? Y eso lo tengo que repetir por cada uno de los campos, porque esto lo va a hacer cada vez que esté frente a una fila. Entonces, c.getNombre fila sub 2 igual a c.getApellido fila sub 3 igual a c.getCupo, parece que no. Fila sub 4 igual c.get tipo nomás parece que queda, ¿no? No, saldo. Sí, cupo, saldo y ahora el tipo. Fila sub 5 c.get tipo. Resulta que este ciclo for va a recorrer todos los elementos de la lista y cuando esté en el primer elemento va a empezar a recorrer cada uno de los atributos de este elemento y los va a ir asignando a cada casilla de esa fila, ¿cierto? Entonces si encuentra dos objetos en la lista, fila va a actualizarse dos veces, o sea, va a asignar un valor y después lo va a actualizar, porque en cada vuelta del ciclo for se toma valores distintos, ¿cierto? Entonces, ya tenemos asignados esos valores. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Agregarlo a la tabla. Ya, la tabla tiene un modelo. Por lo tanto, yo digo model. Modelo, perdón. Punto add row. Y dice que le tengo que pasar un objeto. Mira, solito se dio cuenta que hay un objeto que se llama fila. Recuerden que el modelo es la estructura. Y en esta parte, yo al modelo simplemente le agregué los encabezados. Digo, agrega la columna que se llame así. Agrega la columna que se llame así. Entonces ahora le digo, al modelo, agrégale una fila. Entonces se mete completito ahí a continuación. Y después, el modelo, ¿dónde tiene que estar? En la tabla. Entonces le digo, this, hay un combo box. A ver. C, B. Oh, ¿qué pasó? Ah, no, la tabla. TBL, mostrar. En la tabla mostrar, ¿qué tengo que hacer? Estaba agregándolo a un combo box, sorry. ¿Qué tengo que hacer en la tabla mostrar? ¿Cómo le asigno yo algo a alguien? Usted me dijo que yo podía traer algo con get. Con set, entonces, tengo que decir set fila. Voy a agregar una fila, una tabla. ¿Qué voy a agregar? Un modelo. Entonces ahí está set model. Set model y automáticamente se da cuenta que es el modelo. Entonces cuando arranque el formulario, se van a ir aquí al Form Internal Frame Opener. Es decir, cuando abra el formulario, va a crear una lista de clientes que no va a ser una lista vacía, sino que va a ser una lista igual como esté en cliente dado.
y con cliente dado me traigo el mostrar, por lo tanto me trae todos los elementos de la lista. Luego creo un objeto del tipo modelo, a este modelo le agrego las columnas y ahora le tengo que agregar las filas. ¿Cómo voy a saber qué filas tiene? Bueno, recorro el arreglo cliente con un ciclo for, con un objeto C de la clase cliente, agrego una fila como objeto. Entonces, cada vez que el ciclo for recorre un cliente, crea una fila y le empieza a asignar a cada casilla de esa fila un valor igual a lo que el objeto va rescatando. Luego voy al modelo y le digo agrega una fila igual al objeto fila que creaste recién. Entonces después le digo muestre el modelo. Entonces se va a ir actualizando el modelo cada vez que usted lo esté mostrando. ¿Qué me queda ahora? En el principal, cuando nosotros mostramos el ingresar, mira, voy a mostrar la parte del código. Cuando agregamos nosotros un elemento, tuvimos que crearlo como atributo. Es decir, si teníamos una ventana de ingresar, tenemos que tener un atributo de ese tipo. Por lo tanto, si queremos mostrar una ventana de mostrar, tendríamos que tener un atributo del tipo, igual que el que está ahí, mostrar cliente frame. Y le tengo que dar un nombre. Frame mostrar. Entonces, aquí me dice que lo tengo que importar. Importar de ese package. Y al igual que en el menú, en esta parte, ¿se acuerdan? Yo marqué ahí, le di doble clic y me llevó al método de ingresar menú. Pero aquí tengo que hacer lo mismo. Le doy doble clic al mostrar cliente y me llama a ese método que hasta ahora está vacío. Entonces yo tendría que hacer lo mismo que está acá. Ya tendría que preguntar si el frame mostrar es distinto de null. Si es distinto de null, significa que ya está cargado. Y a lo mejor cargó con una versión antigua porque le puse mostrar, luego se ingresaron 5 clientes más y sigue esa ventana ahí. Por lo tanto, cuando le doy clic en mostrar, yo necesito que esa ventana se elimine y que cargue de nuevo, rápidamente, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo pregunto si es distinta de null. Lo que tiene que hacer es de esta misma clase, es decir, de este mismo formulario, el JDesktopPaint, que es el espacio de trabajo, se va a remover un elemento que sería el frame mostrar. Ahora, después que lo elimine, el frame mostrar va a ser igual a un nuevo mostrar cliente frame, que sería la clase. Mostrar cliente frame. Y por supuesto un constructor así que lleva los paréntesis. Y después de eso, le tengo que decir al JDesktopPaint, es decir, en esta clase, al JDesktopPaint tiene que agregar ya un elemento que sería el frame mostrar. Y luego lo tengo que hacer visible. Frame mostrar punto set visible true. Con eso debería estar funcionando el mostrar. Veamos si carga. Entonces vamos a ingresar un cliente, 13.224.603 raya 3, nombre Alex Díaz, cupo 1200, saldo 50 y premium. Le damos ingresar, dice que el cliente se ingresó correctamente. Si ahora yo voy a mostrar, ahí está el cliente cargado desde la lista.
Mira, se dieron cuenta que esto quedó más pequeño, es porque el desktop pane está más pequeño que la ventana a mostrar. Entonces usted tiene que ajustar su desktop pane para que cargue siempre más grande que el resto. Ya, pero está cargando. De hecho, si yo ahora ingreso otro, cupo 100 nomás, saldo 0, cliente normal, Paredes. Ahí sí. Ingresar cliente, dice que se ingresó correctamente. Mira, no está actualizando, pero si yo voy ahora a mostrar, debería eliminar esa ventana y cargarla de nuevo. Y eso tan rápido que parece que lo actualizara, pero en realidad elimina la ventana. ¿Ya? Y ahí está cargando en la lista. Entonces, ahora necesitamos eliminar. Sería el siguiente. Ya. Entonces, ¿cómo creamos la ventana de eliminar? Tenemos que crear en el package, poner lupita ahí, en el package donde tenemos los frames, un nuevo, no está ahí, entonces vamos a buscar del GForm, JInternalForm, FrameForm, perdón. ¿Cómo? ¿Aquí qué? 8:30. ¿Por qué? Eliminar, ¿cómo se llama los otros? Eliminar cliente. Sí. ¿No tiene más clase? Ah, me está esperando para que le revise. Para que le ayude. Ah, ya. Ya, para eliminar, vamos a usar un combo box. Se me perdió el combo box. Ahí está. Vamos a usar un combo box. Y vamos a usar un botón. Bueno, primero a la ventanita. Y agregarle algo con un botoncito para seleccionar y después un botoncito para eliminar. ¿Cómo no te entendí? Ah, que la tabla tenga que eliminar. ¿Sí? Sí, pero una joda. Ah, Cuesta harto. Entonces, mira, en diseño de aplicaciones, nosotros repasamos todo esto, que es la asignatura HITO que tienen el próximo semestre, y ahí vamos a agregar eso. Pero ahora, para que puedan lograr la evaluación, porque piensan que nos queda esta semana, más el lunes, porque el martes es Nochebuena, la próxima semana, y el martes de arriba es la noche de Año Nuevo. Entonces no van a tener clase. O sea, además de mañana, queda la clase del próximo lunes. Y la clase del Año Nuevo, la del 30, de esa semana, se supone que tengo que cerrar. Entonces ahí no debería, o sea, yo debería terminar la materia a más tardar mañana. Y en el peor de los casos, el próximo lunes. Pero en el peor de los casos, o sea, mañana yo voy a hacer la conexión a la base de datos y vamos a cambiar los métodos. Y eso es relativamente rápido. ¿Ya? Entonces, mañana mismo se veía si esto va bien. ¿Cómo? Sí, pasamos. O sea, desde mañana usted ya tiene todos los contenidos para que construya y la empieza a traer nomás. Como yo vengo todos los días, usted me puede venir a buscar o me puede mandar un video por Teams. Dice, profe, este es mi código, me revisa, me muestra que es usted ahí el de la foto de la cámara, ¿ya? Y me explica su código. Igual como si estuviera en vivo. O lo otro sería el próximo lunes. Ya, entonces, aquí vamos a tener, bueno, primero la ventana, aquí en las propiedades, le ponemos los tickets enclosables, le voy a quitar el zoom un ratito,
minimizable, y en el título, eliminar cliente. Ya, entonces la ventanita ya tiene título. Este botón en el texto va a decir eliminar. Y en el code se va a llamar btn eliminar. Y ¿cómo? No sabe casi nada. ¿Pero no lo estáis viendo por Team, Vicente? Es más cómodo a lo mejor que lo veas en Team, al mismo tiempo que yo lo voy explicando ahí. Ya, y el combo box se va a llamar cbx eliminar. Entonces ya tengo todos los elementos y lo que tengo que hacer ahora es, primero, hacer lo siguiente. El combo box que tengo acá, cuando carga, está mostrando string, ¿cierto? Texto. Un texto que dice ítem 1, ítem 2, ítem 3. Entonces yo lo selecciono y le digo que ya no muestre texto. Ahí dice tipos de parámetros, string. Acuérdense que esas llaves significan colección. Entonces aquí le digo que no va a mostrar string, sino que va a mostrar cliente. De esa manera, el mismo combo box me va a cargar cliente, ya no va a guardar texto. ¿Qué más tengo que hacer aquí? ¿Estamos en el combo box? Sí. Aquí en propiedades hay una opción que dice model. Yo le doy un clic derecho, tal como aparece ahí, y elige eso que dice Restore Default Value. ¿Hicieron? Debería quedar en blanco. ¿Ya? Entonces ahora me voy a los eventos. ¿Ya? Y elijo el Opener. Pero perdón, del formulario, no del combo. Ahí. Selecciono el formulario y en los eventos busco el Opener. Ahí está el Opener. Lo selecciono y me va a cargar al código del Opener. Voy a quitar la lupita aquí porque aquí le puedo hacer suma al código. Ya, este sería el código que carga la ventana cuando usted abre el formulario. Por lo tanto, nosotros tendríamos que crear primero una lista, mayúscula la L, de clientes. Se va a llamar clientes. Y va a ser igual a una nueva, igual que el de recién, ¿se acuerdan? Cliente DAO, pero con paréntesis. Y aquí debería llamar al método mostrar, pero mientras no lo importe, no va a aparecer. Entonces dice importar el cliente DAO. Después, importar el cliente, porque tengo una lista de clientes. Importar el Java útil para la lista. Entonces aquí sí, ahora le digo punto y me aparece mostrar cliente. Entonces ahora, cuando cargue el formulario, lo primero que hace es crear una lista no vacía, sino que una lista con todo lo que tiene la lista de clientes. Entonces ahora lo que me queda es decir que en esta ¿qué cosa? A ver, esto es parecido al cómo cargamos el de recién. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo se llama el combo box? Ya, porque pasa, no quieres participar. CBX eliminar. Y después lo tengo que limpiar porque si quedó algo seleccionado de antes y la ventana no se cerró, va a estar ahí. Entonces tengo que limpiar el combo box. Remove, ¿qué cosa?
todos los ítems. Los ítems son cada uno de los elementos que tiene un combo box. Entonces, una vez que limpio el combo box, ¿qué tengo que hacer? Cargarlo con la lista. ¿Cómo recorro la lista? Con un for. Entonces digo un for que va a recorrer ¿qué tipo de objeto? Clientes. Cliente C, por ejemplo, o cliente CLI, como usted quiera. Y luego le indica la colección o lista, que en este caso se llama clientes. ¿Qué va a hacer ahí? Que lo muestre, entonces va a decir this, punto, ¿qué más? El combo box, punto, no, add, tengo que ir agregando ítem. Add ítem y le paso el objeto que estoy recorriendo. Con eso ya me debería cargar la lista de clientes en el combo box. ¿Qué tengo que hacer ahora? Eliminarlo. Por lo tanto, tengo que programar el botoncito. Entonces, si yo le doy doble clic al botón, ahí debería ir lo que hace el botón. ¿Cómo sería eso? Primero carguemos el formulario dentro del principal, ¿no? El mostrar, ¿no? Perdón, el eliminar, ¿no? El eliminar, mira, cuando yo lo ejecuto, le puedo dar clic al botón, aquí al menú, perdón, ingresar, y aparece el ingresar. Al mostrar, y aparece el mostrar. Pero cuando lo doy a eliminar no pasa nada. Entonces tengo que hacer eso para ver que está cargando. No importa que el botón no funcione, pero para ver que esté cargando, yo debería hacer lo mismo. Tengo que repetir eso, porque cada ventana que yo creo se convierte en un atributo del principal. Eliminar cliente frame. Y es frame eliminar. Ya me dice que no existe, pero lo importo y ahora sí está. Luego le tengo que dar doble clic al menú, me lleva acá y tengo que hacer lo mismo que ahí. Es decir, nosotros podríamos perfectamente hacer la del flojo y escribir eso, pero no corresponde, ¿cierto? If frame. Es que cuando usted está recién programando, mejor que lo escriba para que no se olvide. Primero, me preocupo de que si existe, lo elimine para que aparezca como algo nuevo. Entonces tengo el frame eliminar. Perdón, es el JDesktop. JDesktop Paint. Al JDesktop Paint le digo que remueva uno de sus componentes que sería el frame eliminar, si es que existe. Ya, y después de eso lo crea. Así que va a ser igual a un nuevo. Eliminar cliente frame. Ya, como constructor, por lo tanto van los paréntesis. Luego de eso, lo debo agregar dentro del JDesktop Paint. Entonces, this JDesktop Paint. Lo agrego con el add y su nombre, frame eliminar. Lo agregué, pero no está visible, por lo tanto ahora le digo frame eliminar punto set visible. Y como es un booleano, le digo verdadero. Con eso, yo le digo aquí, por ejemplo, ingresar un cliente. Radio 3. Alex Díaz 1200
Lo ingreso, dice que se ingresó correctamente. Voy a ingresar otro. Va a ser gol, lo ingreso. De hecho, si quiero comprobar y le doy mostrar, ahí están los dos. Y si ahora le doy eliminar, ahí carga con el toString, ¿se fijan? Alex Díaz, coma, el root, Juan Rojas, coma, el root. Entonces ahora tengo que hacer clic en eliminar y se elimina el seleccionado. Eso es lo único que nos está faltando. Entonces, eso debería estar en el eliminar cliente. Entonces yo aquí, en la parte gráfica, le doy doble clic al eliminar y me lleva al código. Entonces ahí en el código del eliminar, ¿qué debería hacer yo en el eliminar? Sí, pero primero tengo que obtener el que se eliminó. Entonces digo, un objeto de la clase cliente llamado cliente seleccionado, para que no se le olvide, seleccionado, va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Cómo? Al que se seleccionó, o sea, al que se debería seleccionar en el combo box, ¿cierto? Entonces digo, de esta ventana, específicamente del combo box eliminar, yo voy a usar un método propio del combo box que se llama getSelectedItem. Con getSelectedItem yo estoy eligiendo el elemento seleccionado. Pero cuando yo selecciono un ítem, solo selecciono el ítem, no el objeto. Entonces, hay una cosa en programación que se llama casting. El parse es cuando yo convierto un tipo de dato a otro tipo de dato. Pero cuando quiero que se trate a un objeto como un tipo especial de objeto o un tipo particular de objeto, yo lo encierro entre paréntesis y digo cuál va a ser, en este caso cliente. ¿Qué significa esto? Selecciono el elemento que está actualmente en el combo box y le digo, trátalo como un objeto cliente. Es decir, se lo trae completito. ¿Se entiende? Porque si le digo selected item sin pasar esto, yo esto lo podría guardar dentro de un string o simplemente como una parte de un objeto. Pero cuando le hago el casting, esto se llama casting, cuando está entre paréntesis, significa trátalo como el objeto, es decir, completito. Entonces con eso me traje el objeto seleccionado. Entonces ahora digo new cliente DAO. ¿Cuál es el método? Eliminar. Y le tengo que pasar un cliente. ¿Cuál cliente? El cliente seleccionado. Entonces después, para que el usuario sepa, le voy a mandar un JOption Paint. Oh, me dio frío. Y con un show message dialog, le digo que no quiero ninguna ventana en particular. Después, muchachos, cuando tengan tiempo, vean la sintaxis del JOption Paint y se van a dar cuenta que aquí en los parámetros ustedes pueden agregar título a la ventana, ciertos botones a la ventana. Entonces, cuando yo le pongo null y el mensaje, es la ventana con el mensaje nomás. Pero usted puede ir buscando algunas opciones que le muestran un botón, dos botones, si no, aceptar, confirmar. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner cliente eliminado correctamente. ¿Ya? Y con eso deberíamos estar. Ah, y tengo que cerrar la ventana. ¿Se acuerdan cómo cerrar la ventana? Lo hicimos recién, po. O sea, con el ingresar estaba. De esta misma, punto dispose. Y ahí se cerró. Veamos si es cierto. Ingresamos un cliente.
Cliente ingresado correctamente. Mostramos, ahí está. Ingresamos otro cliente. Ya vamos a ingresar a un tercero para terminar. Cupo 1500. 100. Bien. Ingresamos. Si ahora vamos a mostrar, ahí están los tres clientes. Ya Alex Díaz, Vicky Gandola y Emerson Paredes. Entonces, si yo ahora voy a eliminar clientes, voy a poner ahí para que se note más, voy a poner la lupita. Ahí están los tres clientes. Y los llamo con el toString, por lo tanto se muestran como yo quiera que aparezcan. Entonces, vamos a eliminar al Emerson, ¿por cierto? Eliminamos, dice cliente eliminado correctamente. Esta ventana no se ha cerrado, por lo tanto, si yo le digo mostrar cliente, se actualiza. Y ahí ya no está el cliente. Y ahí tenemos el CRUD. Ya, entonces lo único que nos queda es conectarlo a esto a una base de datos. Para conectarlo a la base de datos, lo que tenemos que hacer es, aquí en el model, tenemos que crear otro package que se llame utilidades. Y en el utilidades vamos a crear una conexión. Y esa conexión va a tener los parámetros como el nombre del servidor, el usuario que se conecta al servidor, la contraseña y la base de datos que vamos a utilizar. Otro atributo que se llame conexión, para que los 4 atributos se concatenen con el conexión, y va a tener dos métodos, conectar y desconectar. Eso hace la clase conexión. Se conecta a la base de datos y se desconecta. Pero tiene los 4 parámetros, los 5 parámetros. La conexión con todos sus ingredientes, pero sus ingredientes también son atributos. Servidor, usuario, contraseña y base de datos. Por lo tanto, después, en los métodos dados, nosotros lo que hacemos es generar, así como tenemos un atributo para la lista, bueno, ya no los vamos a agregar a una lista, sino que los vamos a agregar a una tabla. Entonces vamos a tener el atributo utilidades o conexión, y cuando den clic en agregar, ya no lo agregamos a la lista, sino que lo agregamos a la tabla, con un insert. Creamos o sea, abrimos la conexión, armamos una query, ejecutamos la query y cerramos la conexión. Esos 4 parámetros van a estar dentro de esos métodos. Y se acabó. Y es relativamente corta la siguiente clase. Y lo que lleva más tiempo es armar toda la parte gráfica. Y la parte gráfica ya la terminamos. Ya, obviamente usted puede hacer algo mucho más elaborado, intrusiando con los botones y cositas raras, pero lo que yo le estoy pidiendo a usted es algo relativamente sencillo, que tenga un ingreso mediante un formulario, un mostrar para ver los resultados de lo que se está ingresando y un eliminar para esto. El modificar, ni siquiera se lo voy a pedir. El modificar, en realidad es que usted, cuando, así como tiene un eliminar, claro, usted cuando tiene un combo box, usted puede elegir, los carga dentro del formulario igual como está acá, y en vez de que se vaya a la base de datos con un insert, se va a la base de datos con un update. Y todos los campos se reemplazan por los nuevos que está teniendo usted. Pero es un ingresar nomás. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Terminamos justo, 20:30. Entonces voy a terminar el video. Voy a ver primero si hay alguna duda en el printdf. No hay ninguna duda, aparece en los comentarios, así que... ¿Ah? ¿Cómo se crea una clase?